Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver de nuevo una banda de unos camaradas de allá de Argentina que nos han recomendado muchas canciones. Ellos son Áspera con su metal bizarro y bueno, nos han recomendado muchas de Áspera, pero poco a poco las voy a ir subiendo porque las recomendaciones que nos hacen de todo el mundo son muchas, amigos. Entonces, esta canción que vamos a escuchar se llama Hijo de Puta. No hay video, es el audio, pero voy a prestar atención a la letra a ver de qué habla, señores. Vamos a escucharla y damos una opinión al respecto. Vámonos con Áspera. Me agrada, me gusta cómo comienzan esas guitarras. Me recordó un poquito a Slipknot. La concha de su madre. No necesito de un despertador, pues los gritos de una puta me lo muy bien. Le sumo mierda por la televisión. Si no la gripe, eso gobierna. Vivan los trabas que la chupan mejor. Un sinfín de boludeces por tu madre y a callejón. Muy bien, muy bien. No sé qué signifiquen los quilombos. Ahí si ustedes, camaradas de Argentina, me pueden aclarar qué son los quilombos. Qué pindonga que es estar acá. Entre matufias y la concha de su madre. La concha de su madre. Creo que la concha de su madre aquí en México es como una mentada de madre. No lo sé muy bien. Bien. Caña Fortín, Capri Fernet o Bordolina. Gallola y mate en la mañana, carpeteando el salchichón. La caja boba me salpica de diarrea la razón. Muy bien. Me agrada ese regreso. Se calman y de nuevo, con poder, señores. Muy bien. La caja boba me salpica de diarrea la razón. No sé si la caja boba se refieran a la televisión, pero creo que sí, Aquí le decimos la caja idiota. Y sobre todo porque dice me salpica de diarrea la razón. Pues sí, la mayoría de las cosas que pasan en la televisión abierta, pues sí son, la mayoría, no todo, pero la mayoría son pues cosas sin ningún beneficio. Muy bien, esto fue Áspera con Hijo de Puta. Muy bien, señores, me agradó. Me agrada cómo toca Áspera. Tiene un sonido claro, un sonido limpio, pero a la vez es un sonido fuerte, macizo, rudo. Eso me agrada. Me agradan las guitarras porque tienen un sonido pesado, pero les menciono, es claro, no es un sonido pesado chillante o que no se entiendan las guitarras. No, al contrario, creo que tiene una muy buena edición. En vivo no los he escuchado, pero aquí en esta canción de estudio creo que suena muy bien Áspera. En general, la batería, el bajo, las guitarras, las voces, me agrada también porque se van sumando, ¿no? Los coritos, ahí se van metiendo otras vocecitas, eso está muy bien, eso me agrada. Y también me gusta la voz que, aparte de que tenga un toque gutural, no muy extremo, es tranquilo, es un toque sutil gutural y me agrada porque se entiende qué es lo que dice. Yo leo la letra porque hay palabras que ahí en Argentina pues tienen otro significado, o aquí en México no las ocupamos, no las utilizamos en nuestro día a día,
como les digo, quilombos, no sé qué sea. Aquí también Cania Fortín, Capri Fernet o Bordolina, no sé si son personajes, no sé si son lugares, comida, cosas, no lo sé. Pueden ustedes en los comentarios, camaradas de Argentina, aclararme a qué se refiere Áspera con estas palabras, que finalmente tal vez sean parte del día a día que se vive allá. Creo que la letra va dirigida como una crítica al gobierno, una crítica social, por lo poquito que entendí. Repito, es la primera vez que escucho esta canción, entonces pues necesitaría meterme a internet, ¿no? A ver qué son todas las palabras que no conozco y todo eso, pero me agrada que ustedes me ayuden y me pongan en los comentarios qué significa, ¿no? Igual para interactuar un poco y así conocer también las opiniones de cada uno, porque tal vez algunos tengan su opinión respecto a cada palabra, pero bueno, entonces suena bien. Por momentos les menciono, las guitarras me recordaron a Slipknot, porque son como muy claras, son rudas pero claras a la vez. Entonces eso tiene mucho Slipknot, ¿no? Que sus guitarras pueden ser poderosas, pero tienen esa edición en estudio, señores, que hace que se escuchen bien definidas. Entonces pienso que eso es un punto muy bueno de Áspera. Y otro punto que es muy importante, les menciono, es la letra. Creo que aquí se centraron mucho más en la letra, porque pues no hay solos o hay este tipo de cosas que adornan más una canción. Creo que no lo necesita, creo que va más dirigido esta pieza como una crítica, entonces por eso es directa, sin pasar, les menciono, a solos, a adornos de bajo, a redobles de batería intensos, para no desviar la atención de lo que habla la letra, valga la redundancia. Esa es mi opinión, señores. Entonces, sí pienso que es una crítica al gobierno. Aquí también dice: un sinfín de boludeces, muerte a Omar y a Callejones. Tal vez Omar y Callejones pues son unos personajes de Argentina, de la política o de la televisión, no lo sé tampoco. Entonces, por eso les digo y les repito, aunque se escuche muy terco, que sí necesito que me aclaren, ¿no? Porque para conocer mejor quiénes son estos personajes, qué hicieron, porque si aquí los mencionas, imagino que es porque no hicieron un buen trabajo, si es que pertenecen al gobierno, a la política y todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues la canción fue hijo de puta, por algo se llama así la canción. Simple y sencillo, señores, no se le va a decir hijo de puta a alguien nada más porque sí. Tiene que haber algún motivo fuerte para decirle esa palabra, que no es una palabra suave. Aquí en México no es una palabra suave, al contrario, es una palabra fuerte. Y había otra, ¿no? Que les, entre matufias, también no sé qué sea matufias, y la concha de su madre. Creo que allí en Argentina la concha de su madre es una palabra fuerte, no lo sé, yo no la menciono aquí en México, yo no le digo a alguien o a un camarada, ¿no? La concha de su madre. Entonces, igual, hace rato les decía que tal vez la concha de su madre puede ser, como aquí en México, una mentada de madre, pero no sé si estoy equivocado, o no sé si la concha de su madre sea como, no sé, una ofensa, pero más suave. Porque aquí la mentada de madre en México pues es una de las más duras, por así decir, una ofensa dura. La concha de su madre, no sé qué tan fuerte sea, o no sé más bien si sea una ofensa, a lo mejor es una palabra de amistad, pero bueno, mejor ya dejo que ustedes me expliquen, camaradas de Argentina, bien el significado de estas palabras que les mencioné, porque tal vez yo esté muy alejado de lo que significan, entonces pues ya se pierde, ¿no?, el hilo de lo que quiere decir la canción. Entonces, lo poquito que entendí, creo que es una crítica social al gobierno, a la televisión, que en América Latina, tal vez no en todos los países, pero por los pocos que yo conozco, la mayoría transmite cosas vacías, no te informan, al contrario te engañan, al contrario
solo te entretienen con cosas baratas. Entonces por eso yo no miro televisión desde hace mucho tiempo aquí en México. Pero bueno, vámonos señores, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Les mando un saludote hasta Argentina, camaradas de ásperas se la rifan. Y pues nos vemos en un próximo video. Vámonos señores, abrazotes a todos.